Hola a todas y todos, vamos a ver el concepto de magnitudes proporcionales y en concreto el de magnitudes directamente proporcionales. Lo primero a tener en cuenta será el concepto de magnitud, ¿vale? Una magnitud es simplemente todo aquello que se puede medir. El tiempo, el peso, el precio, la velocidad, en fin, todas las cosas que podemos medir son magnitudes. Bien, dentro de las magnitudes las habrá proporcionales o no proporcionales. Bien, a nosotros evidentemente nos van a interesar las proporcionales. Y dentro de las proporcionales podemos encontrarlas o directamente proporcionales o inversamente proporcionales. El objetivo de hoy será llegar a explicar las directamente proporcionales, ¿vale? Pero primero es importante que aprendamos a distinguir magnitudes proporcionales y no proporcionales, porque esto genera luego muchas confusiones. Evidentemente, para hablar de magnitudes que son proporcionales, tenemos que estar hablando de dos o más magnitudes, ¿vale? Una sola magnitud no puede ser consigo misma ni proporcional ni no proporcional, porque solo es una, ¿vale? Entonces tenemos que tener al menos dos magnitudes. Entonces, ¿cuál es la definición de magnitudes proporcionales? A secas, ¿vale? Ni directamente ni inversamente, sino proporcionales. Pues dos magnitudes son proporcionales si con ellas se pueden formar proporciones y por lo tanto encontrar una constante que se llama constante de proporcionalidad. Proporciones en el sentido en el que lo estudiamos ayer, ¿vale? Una proporción es una igualdad entre dos razones. Bien, entonces ahora vamos a verlo con ejemplos para que se entienda un poco mejor. En el primer ejemplo, las magnitudes que manejaremos serán número de balones y el precio que tiene, ¿vale? Vamos a construir una tabla que nos permitirá de manera más sencilla comparar estas dos magnitudes. ¿Cómo comprobamos si estas magnitudes son proporcionales? Pues observando los datos que hemos puesto en la tabla, como ocurre que 1 entre 6 es lo mismo que 2 entre 12 y eso tiene que ser lo mismo que 3 entre 18 y tiene que ser lo mismo que 4 entre 24 y tiene que ser lo mismo que 5 entre 30 y así con todas, pues podemos decir que estas magnitudes son proporcionales, ¿vale? Efectivamente, son proporcionales porque podemos formar proporciones con sus medidas, ¿vale? Ahora, el concepto de la constante de proporcionalidad es sencillo, pero puede crear alguna confusión. La constante de proporcionalidad es el número por el que tenemos que multiplicar una de las filas para pasar a la otra. Por ejemplo, si vamos a pasar de la fila de arriba a la fila de abajo, la constante de proporcionalidad es 6, porque el número por el que multiplicamos cada dato para pasar al correspondiente suyo de abajo es 6. Pero también podría ser constante de proporcionalidad un sexto, ¿verdad? Porque para pasar de la fila de abajo a la fila de arriba, es decir, en sentido contrario, en lugar de multiplicar por 6, lo que tendríamos que hacer es dividir por 6. Y dividir por 6 es lo mismo que multiplicar por un sexto, ¿vale? Pero la cuestión es que estas magnitudes son proporcionales porque podemos formar proporciones con sus datos. Ahora vamos a ver un ejemplo de dos magnitudes que no son proporcionales para ver las diferencias. En este nuevo ejemplo, las magnitudes que vamos a comparar son la altura de una persona en centímetros con su edad en años, ¿vale? En este caso de una mujer llamada Luisa. Bien, vamos a hacer igual que antes, vamos a construir una tabla en la que representemos estas dos magnitudes y a partir de los datos que hemos recogido en la tabla, pues podemos ver que estas magnitudes no son proporcionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 1 partido de 50 no es lo mismo que 7 partido de 90. Pasamos a ver ahora el concepto de magnitudes directamente proporcionales a partir de un ejemplo, ¿vale? Tenemos ahí dos magnitudes, que son el número de lápices y el precio que tiene, ¿vale? Entonces, vamos a construir una tabla como las anteriores para comparar los diferentes datos de estas magnitudes y primero comprobar si son proporcionales y una vez que hemos comprobado si son proporcionales, entonces tiene sentido pensar si son directamente proporcionales o son inversamente proporcionales, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que cree que por el hecho de que al aumentar una también aumenta la otra, ya son directamente proporcionales. Y esto no es así, ¿vale? Primero tenemos que comprobar que son proporcionales y luego ver si son directamente proporcionales. Por ejemplo, en el ejemplo anterior habíamos visto dos magnitudes, la edad de una persona y su altura, que al aumentar una aumentaba la otra, ¿vale? Pero es que no eran proporcionales. Entonces hacemos nuestras comprobaciones y primero comprobamos que son proporcionales porque 0,4 entre 1 es lo mismo que 1,2 entre 3 y es lo mismo que 2 entre 5, etcétera, etcétera. La constante de proporcionalidad es 0,4 y aparte son directamente proporcionales porque, claro, al doble de precio, al triple de precio, etcétera, le corresponde el doble de lápices, el triple de lápices, etcétera, ¿vale? Entonces ya sí podemos observar que son directamente proporcionales. Ahora vamos a ver cómo completamos una tabla con datos de dos magnitudes que nos dicen que son directamente proporcionales, ¿vale? Es decir, ya aquí sabemos que son directamente proporcionales.
Pues de los datos que estén emparejados, que al menos nos tienen que dar 2 que estén emparejados, vamos a obtener la constante de proporcionalidad, que en este caso, al dividir 280 entre 28 es 10, ¿vale? Entonces, esto significa que para pasar de la primera columna a la segunda columna hay que multiplicar por 10. ¿Qué ocurre? Que cuando el dato que tengamos sea de la segunda columna, pues en lugar de multiplicar por 10, habrá que dividir por 10, ¿vale? ¿Esto está claro? Vamos viéndolo ahí varias veces y yo creo que se entiende bien.